Bien, pues vamos a empezar con el video número 2. Sí, entonces, bueno, vamos con el video número 2. Hace un rato pues nos quedamos en esta parte donde estábamos hablando sobre conjunto de reemplazo, conjunto, este, oración abierta, conjunto de reemplazo, variable y demás. Entonces, bueno, vamos a checar. Ya vimos que tenemos oraciones abiertas que tienen más de un valor, ya vimos que hay conjuntos de reemplazo que nos van a indicar qué elementos podemos tomar, también ya vimos que hay, bueno, aquí nos quedamos, va a haber conjuntos de verdad. Entonces, dice, de los elementos del conjunto de reemplazo que hacen que la oración sea verdadera, elementos del conjunto de reemplazo que hacen que la oración sea verdadera. Entonces quedamos que aquí tenemos una oración que tiene variable, por lo tanto pues es una oración abierta. Quedamos que nos dan un conjunto de reemplazo que es el conjunto M, pero no todos los de aquí son la solución de este. Entonces la solución, el conjunto de verdad, conjunto solución van a ser los que podemos tomar de aquí que hagan verdadera esta oración. Ejemplo, pues es primavera, verano, otoño e invierno. Son los que sí son una estación del año. Y ya acabamos. Notación para construir conjuntos, entonces tenemos letras mayúsculas es conjunto, conjunto E es igual al conjunto formado por las X, aquí tenemos este símbolo que vemos que es pertenece, aquí lo tenemos, sí, ese que parece una E curva, dice es elemento del conjunto o pertenece al conjunto. Entonces, tenemos el conjunto E que es igual al conjunto formado por las X que pertenecen al conjunto M, es decir, a este de acá. Tal que X es una estación del año. Entonces aquí como hay una oración abierta, pues ya nos están diciendo cuál va a ser nuestro conjunto de reemplazo, que es el conjunto M, M mayúscula. Conjunto de reemplazamiento, entonces va a ser las M's, tenemos la M, ya tenemos todos los elementos, quedamos que además de estaciones tenía meses, tenía días, y bueno, el conjunto de verdad pues nada más es primavera, verano, otoño, invierno, y ya acabamos. Nota, en una oración abierta es necesario conocer el conjunto de reemplazo, ¿sí? Para poder dar solución, pues necesitamos conocer qué elementos podemos ocupar. Y tenemos una segunda actividad aquí. Entonces, bueno, dice CAM, el conjunto formado por los números del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo tenemos de manera enumerativa. Dice el conjunto de reemplazamiento, bueno, ya nos dicen que este va a ser el conjunto de reemplazo, es decir, estos son todos los números que podemos ocupar, todos los elementos que podemos ocupar. ¿Podemos ocupar un 8? No, porque no está en el conjunto de reemplazo. ¿Podemos ocupar un 0? No, porque no está en el conjunto de reemplazo. Dice la actividad, describe el conjunto de verdad de manera enumerativa, el conjunto de solución de, el conjunto de solución de. Entonces, bueno, ya nos piden escribir el conjunto a manera enumerativa, el conjunto solución de las siguientes, de los siguientes oraciones abiertas, de los siguientes conjuntos. Y bueno, vamos a ver, el primero ya está hecho, dice el conjunto D es igual al conjunto formado por las X, que pertenece a M, tal que X es menor a 4. Entonces buscamos todos los números que sean menores a 4, que estén aquí, o sea, el 1, el 2 y el 3. No puedo poner el 4 porque tienen que ser menores que 4. No puedo poner el 0 porque no hay 0 aquí. Y ya, espero que con eso se entienda. Entonces aquí nos piden los números que sean mayores a 4, aquí nos piden los números que sumados más 1, o al número al que le sumemos 1 nos dé 5, nos piden un número que sea diferente a 2 o números que sean diferentes a 2 de los que aparecen acá. Y ya, los contestamos, los tenemos que poner de manera enumerativa, aquí están de forma descriptiva, hay que ponerlos de manera enumerativa. Ya quedamos que esto te van a servir de práctica, entonces en el video número 5, en el video del siguiente día voy a dar solución a las actividades que encontremos. Entonces pues las resuelven y aquí ya vamos a dar solución. Luego tenemos el módulo 2, dice vamos a ver, seguimos con conjuntos, vamos a ver cardinalidad, conjuntos finitos, infinitos y otros conceptos. Entonces vamos a empezar con cardinalidad. Dice número de elementos de un conjunto. Se representa con la letra N minúscula y un paréntesis. Luego tenemos conjuntos finitos. Dice es posible determinar el número de elementos. Finitos pues que tienen fin. Conjuntos infinitos pues que no tienen fin. No podemos determinar cuántos hay. Y tenemos acá algunos ejemplos. Dice X es el conjunto formado por las X tal que X es un número natural impar. Entonces, nos hablan de números impares, es forma descriptiva, tenemos forma enumerativa abajo.
Tenemos el número, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 15, etcétera, 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 etcétera. Quedamos que ponemos 3 puntos indicando que hay más números, más elementos. Como no sabemos hasta dónde hay números, son infinitos, entonces pues es un conjunto infinito. ¿Y cómo expresamos la cardinalidad? Pues ponemos n minúscula, paréntesis, el elemento del conjunto del cual estamos hablando, en este caso el conjunto E. Ponemos que es igual y aquí pues hay infinitos elementos, entonces ponemos símbolo de infinito. Y listo. Luego tenemos otro ejemplo, dice conjunto M es igual al conjunto formado por las X tal que X sea un día de la semana. Luego lo tenemos aquí ya de manera enumerativa, el conjunto M está formado por lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. La cardinalidad, quedamos que la n minúscula es cardinalidad del conjunto M es 7, esta sería la solución. ¿Por qué? Pues porque hay 7 días de la semana y es un conjunto finito porque tiene fin, los podemos contar, hay 7 elementos. Espero no haya dudas con estos conceptos. Les digo, están bastante sencillos. Yo creo que sí los hemos ocupado. A lo mejor no con los nombres, pero pues sí los hemos ocupado. Después tenemos lo que es el conjunto universo. Dice total de elementos considerados para determinar una operación. Dice los alumnos de Puebla. Los alumnos de primaria en Puebla. Ok. Conjunto universo son los alumnos de Puebla. Conjunto de reemplazamiento. Bueno, acá. Bueno, nos hablan de que el conjunto universo es el total de elementos que podemos ocupar. Por lo tanto, aquí hay una equivalencia. Conjunto universo va a ser lo mismo que el conjunto de reemplazo. Entonces, te pueden decir que es el conjunto de reemplazo o te pueden mencionar como conjunto universo, que es exactamente lo mismo. Es todo lo que puedes ocupar. Al hablar de universo no nos referimos al universo así como tal, no hablamos de manera literal, nos referimos a qué es lo que puedes ocupar. Les decía el ejemplo de la casa. La casa podría ser para mí el conjunto de reemplazo, podría ser mi universo, ¿no? Mi casa es mi universo, entonces de ese universo, ¿qué es lo que yo puedo ocupar para la sala, la cocina, el baño, el comedor, etcétera, etcétera, etcétera? Y ya. Aquí tenemos los alumnos de Puebla, alumnos de primaria en Puebla. Bueno, lo vamos a dejar así, vamos a checar acá. Vamos a hablar del conjunto vacío. Dice conjunto que no tiene elementos. Se representa con un círculo con una línea atravesada. Y tiene 0 elementos, que también puede ser este conjunto, símbolo de conjunto, si no ponemos nada dentro. Ejemplo dice, el conjunto A es igual a las X tal que X es un mes del año, cuyo nombre empieza con la letra B. Entonces tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ninguno de los meses empieza con la letra B, por lo tanto es un conjunto vacío. Ponemos que A es igual a un conjunto vacío o un conjunto que no tiene elementos. Y listo. Luego de ahí tenemos lo que son los conjuntos equivalentes y vamos a ver que en conjuntos equivalentes tenemos lo siguiente. Conjuntos equivalentes dice tiene el mismo número de elementos pero no son iguales. Entonces simplemente nos hablan de que van a tener la misma cardinalidad. ¿Cómo lo podemos checar eso? Bien, vamos a ver, dice, este tipo de conjuntos puede tener una correspondencia biunívoca. ¿A qué nos referimos con biunívoca? Pues una correspondencia de 1 a 1. Ejemplo, pues acá tenemos conjunto C, conjunto F, son conjuntos diferentes. El primero nos dicen que es igual a 3 colores que tenemos verde, blanco y rojo como la bandera. Y bueno, de aquí tenemos el segundo conjunto, que es el conjunto F, el cual dice que tiene igual 3 elementos. Y esos 3 elementos va a ser el 3, el 5 y el 7. Obviamente aquí vemos que no tienen los mismos elementos, uno habla de colores, el otro habla de números, pero a pesar de ello tienen 3 elementos, tienen el mismo número de elementos, por lo tanto podemos decir que son conjuntos equivalentes. Verde le tocaría un 3, al blanco le tocaría un 5, al rojo le tocaría un 7, o podemos intercambiar, podemos poner con diferentes colores con diferentes números, pero lo que sí no podemos hacer es que le toquen 2, no podemos decir que al verde le toque el 3 y el 5 y así, no, tiene que ser 1 con 1.
Después de eso tenemos lo que es conjuntos iguales. Dice, tienen los mismos elementos. Cada elemento de A pertenece al conjunto B. Entonces, si tienen exactamente lo mismo, entonces sí hablamos de conjuntos iguales. Y tenemos una nota. Dice, no importa el orden de los elementos en un conjunto. Entonces, bueno, tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B. Dice conjunto A es igual al conjunto formado por la letra I, O, A, E y la letra U. Luego de ahí tenemos el conjunto B. Entonces el conjunto B es igual a el conjunto formado por A, E, I, O, U. Aquí podemos ver que pues los elementos son 5 en el primero, 2, 4, 5. Son 5 en el de abajo. Entonces serían conjuntos equivalentes. Pero además checamos que además de ser equivalentes tenemos A con A, tenemos E con E, tenemos I con I, tenemos O con O y tenemos U con U. Por lo tanto, hablamos de que además de ser conjuntos equivalentes, pues también serían conjuntos iguales. Bueno, tienen la misma cardinalidad, por lo tanto los podemos tomar como equivalentes, pero al tener los mismos elementos, entonces ya pasan a ser conjuntos iguales. Y bueno, pues aquí tenemos otra práctica, otra actividad. Dice actividad número 3, dice CAR. Aquí recordamos, no es necesario que me envíes foto de esto. Esto nada más es a manera de práctica. Lo que sí nos va a importar, pues va a ser la evaluación al final de la semana. Entonces dice, sea el conjunto R igual al número, bueno, al conjunto formado por el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, 9 hasta el 10. Dice, expresa de manera enumerativa los siguientes conjuntos y escribe su cardinalidad. Bueno, aquí no lo menciona, pero este pues sería nuestro conjunto universo, nuestro conjunto de reemplazo. Sí, es el que nos dan al inicio. Y de ahí nos piden escribir de manera enumerativa los conjuntos, algo muy parecido a lo que hicimos, a lo que tenemos que hacer en este de acá. Pero además nos dan otra indicación, dice escribe su cardinalidad. Entonces, bueno, vamos a checar el primero, el cual pues también ya está contestado, y de ahí pues vamos a contestar los demás. Dice N, o el conjunto N, es igual al conjunto formado por las X que pertenecen al conjunto R, a este de acá. Tal que X, tal que nuestra variable sea, nuestra variable más 5 nos dé 26. Entonces buscamos un número que sumado con 5 nos dé 26 y obviamente pues sabemos que es un 21. Pero no podemos ocupar ese 21 porque nos están delimitando, nos dicen que tiene que ser del conjunto R, es decir, de estos de acá. Y vemos que solamente tenemos del 1 al 10, no hay ningún 21, por lo tanto nuestro conjunto de manera enumerativa quedaría como un conjunto vacío, es decir, no ponemos ningún número porque no hay ningún número que cumpla con esta característica que nos dan dando. Quedamos que lo podemos representar con corchetes sin nada dentro, entonces un conjunto vacío. O lo podemos expresar con este símbolo que quedamos que es conjunto vacío. Con eso ya tenemos la primera indicación de escribir de manera enumerativa. Y la segunda indicación que nos da es escribir su cardinalidad. Quedamos que cardinalidad es con la letra minúscula n. Escribimos en el paréntesis el conjunto del cual estamos hablando, que es la letra n mayúscula. Y ponemos que su cardinalidad es que no hay elementos, por lo tanto pues es 0. No hay elementos, no hay solución, no hay un número que cumpla con esa característica, entonces le ponemos que hay 0 elementos. Y ya acabamos. Entonces vamos a hacer lo mismo con estos de acá, con el m, con el s y con el t. Y bueno, ya en el siguiente video vamos a continuar con por la cuestión del tiempo.